Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión. Mi nombre es Carlos Mota, soy periodista de economía, negocios y finanzas y me da mucho gusto de verdad estar de nueva cuenta con ustedes en The American Express Business Class Webinar Series by Food and Travel México. En esta ocasión con un tema sumamente pues interesante. Yo creo que para muchas empresas en México vamos a aprender enormemente. El tema es cómo destacar en la industria hotelera en tiempos de incertidumbre. Y bueno, yo creo que todos sabemos que lo que ha ocurrido en México, en el mundo, pues con la pandemia en los últimos 2 años y cachito, ha sido realmente algo bien complejo, en donde muchas empresas se han tenido que adaptar. Hay muchas que han tenido también que cerrar algunas de sus divisiones de negocios y realmente reorientar tanto sus activos estratégicos, físicos, como también su recurso humano para las nuevas condiciones con las que estamos operando. De eso trata en esta ocasión este webinar y creo que vamos a llevarnos lecciones muy sólidas para poder renacer como economía, como país, como pequeñas, medianas empresas, en función de lecciones aprendidas también por empresarios muy importantes como los que vamos a escuchar en esta ocasión. Así que bueno, pues es un gusto para mí presentarles, darles la bienvenida a este webinar y quiero presentarles también a los empresarios que nos acompañan en esta ocasión. Tengo el gran gusto de presentarles a José Manuel Quintana, director general y fundador de Poxil. ¿Cómo estás, José Manuel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Agradezco la invitación. Aquí listos para el webinar. Gracias por estar con nosotros. También le damos la bienvenida a Jaime Levy. Él es director general de JL Consulting y director general de Hotel Madi. Hola, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros Alberto Casas. Él es el CEO de Amate. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de empezar con este interesantísimo webinar. Gracias por estar con nosotros. Voy a leer brevemente un pequeño párrafo de cada uno de nuestros invitados, simplemente para que nuestra audiencia se familiarice con quienes nos están acompañando en esta ocasión. José Manuel Quintana, director general y fundador de Poxil, es el creador y fundador de esta firma de hospitalidad, que es un concepto de hospedaje de lujo y servicio altamente personalizado que se vincula íntimamente con el arte en presencia de las zonas más exclusivas también en la Ciudad de México y también en la ciudad de Oaxaca, que es donde ha crecido. Es también creador de Micro Enormous, teatro inmersivo con una segunda temporada en Oaxaca, después del éxito que ya tuvo en la Ciudad de México. A su vez, Alberto Casas, el CEO de Amate, leo de él lo siguiente. Desde su llegada a México en 1995, trabajó en la industria automotriz hasta que en 2019 decidió iniciar una sociedad con Héctor Aguilar y con él un proyecto de hostelería. Amate en San Miguel de Allende, un encantador espacio en ese mágico destino. Y finalmente Jaime Levy, quien es director general de JL Consulting y director general de Hotel Madi, pues leo lo siguiente de él. Gracias a sus más de 20 años de experiencia participando activamente en el desarrollo de productos y servicios de alto perfil, ha conseguido un sinnúmero de premios y reconocimientos dentro del sector turístico y hotelero. Y bueno, pues hoy está también aquí como los demás, para darnos toda su experiencia y sus lecciones, sobre todo en este gran ajuste que hemos tenido todos en esta pandemia. Voy a empezar entonces, pues preguntando primero a José Manuel, mira, después de la pandemia, yo creo que todos hemos visto lo que cada quien ha sufrido por esto, pero digamos ya saliendo de este proceso bien complejo que todos tuvimos con los encierros, con las reaperturas, las olas del COVID y tal, ¿cuáles son las grandes lecciones que ha tenido tu empresa y qué es lo que tú como empresario has aprendido de todo esto? Y bueno, también, por supuesto, la gente que colabora contigo, José Manuel. Sí, claro, muchas gracias. Pues como dices, ha sido pues, un momento de mucha reflexión, ¿no? De analizar qué cosas estaban en tus manos y qué cosas pues, simplemente estaban destinadas a pasar, ¿no? Para mí las grandes lecciones son el sí apostarle a un segmento de mercado es importante y configurar tu producto para atenderlo de la mejor manera está bien, pero yo por lo menos estaba muy enfocado en la zona de Polanco con una dependencia muy grande al corporativo y a los extranjeros. Y pues, oh sorpresa, el corporativo y los extranjeros se fueron, ¿no? Entonces me quedé con 3 hoteles en la zona de Polanco, pues que no sabía ni cómo darles la vuelta, ¿no? Otra lección grande, yo creo, es que la industria se subsegmentó fuertemente. Entonces, pues tienes que
decidir bien en qué segmento, con quién quieres competir y entonces desarrollar tu producto acorde. Por ejemplo, el hotel de Coyoacán lo dejé de operar como hotel y lo convertí en una casa de Airbnb que se renta solo por la casa completa, que tiene 7 habitaciones. Entonces el hotelito boutique que se vendía por habitación, le bajé los costos al máximo, me quedé con muy poquitas personas para atenderlo de la manera de Airbnb y de esa manera salió a flote, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo de cómo tuve que reinventarme un poquito y bueno, durante la pandemia estaba empezando el proyecto del Hotel de Oaxaca y muchos de mis socios inversionistas decían, no, pues páralo. Y yo como que dije, no, más bien ese y esos productos son los que tengo que acelerar porque afortunadamente depende del turismo. Y la ciudad de Oaxaca, por ejemplo, pues tiene turismo nacional e internacional, no está tan encasillado en un solo segmento, ¿no? Entonces, pues diversificarte y nichificarte y ver en dónde te colocas para poder ser un competidor importante de ese segmento, ¿no? ¿Y qué dijeron tus inversionistas que te decían párale cuando tú insistías? ¿Cómo los convenciste? No, pues les dije, o sea, esto tiene que pasar. Yo no sé si va a pasar en 1 año, en 2 años, pero es el tiempo justo que nos va a tomar hacer el hotel. Más bien hay que darle y cuando esto se recupere, pues vamos a estar en primera fila para, pues con un hotel totalmente nuevo, ¿no? En Oaxaca. Entonces, pues nada, tenían que confiar y ya estábamos ahí. Y pues mis socios son aventureros también, entonces decían, sí, vámonos. A los que no querían, pues no les quedó más remedio. Bueno, pero ya están saliendo, ¿no? Seguramente No, con grandes está, resultados, espectaculares, la verdad. O sea, gracias a Oaxaca es que un poco tuve la confianza de los inversionistas muy rápido, ¿no? Porque claro. Polanco pues ha tomado más tiempo. Claro, claro. Ya está retomando Polanco, ya va para arriba, yo creo, ¿no? Bueno, tú dirás. Sí, sin embargo, pues estamos haciendo, por ejemplo, estaba revisando hoy los números, marzo estoy haciendo un 115% contra el marzo del 2019. O sea, ya estoy 19% arriba sobre el 19 y, y es sin corporativos. O sea, tuve que cambiar totalmente mi marketing, mi distribución, mi comercialización hacia el turismo y hacia los americanos, no tanto a los europeos, que yo los traía ahí muy alto en mis ventas. Entonces, me reconfiguré a atender a los viajeros de placer, olvidarme por el momento del corporativo, y te digo que estoy haciendo récord Sí, en el hotel bueno. de Alan Poe, ¿no? Y todavía faltan los corporativos, o sea que pues se ve que ahí Sí, viene. sí, qué bueno, qué bueno. A ver, Alberto, cuéntanos un poco, ¿cuáles son las grandes lecciones estratégicas derivadas de los ajustes que seguramente ustedes también vivieron? Sí, yo coincido perfectamente con lo que estaban comentando José Manuel, porque la realidad es un aprendizaje. Digo, nosotros lo que hemos aprendido es que no tienes el futuro comprado. En cualquier momento te puede venir una situación y te tienes que acomodar y amoldar de ello, ¿no? Y bueno, pues nosotros los empresarios finalmente a eso tenemos que amoldarnos, a eso tenemos que prepararnos y a eso tenemos que adecuar a nuestro equipo de trabajo. Entonces, los grandes aprendizajes han sido, y coincido nuevamente, en que no había que parar las inversiones, que era un momento difícil, pero como toda la vida sabíamos que eso tenía un principio y un fin. Entonces nosotros apostamos a la situación, hoy nos encontramos en un momento donde ya vemos esa salida cercana de esta etapa tan complicada que todos hemos vivido y al final nos posicionamos en un momento donde ya la gente quiere empezar a salir y nosotros ya tenemos el producto preparado para que se pueda exportar y para que la gente lo pueda disfrutar. Entonces, son momentos de subidas y bajadas donde tienes que estar, lógicamente, fuerte para soportar como aguante, como hombro a toda la gente que trabaja con nosotros y estar preparado a lo que viene, ¿no? Siempre pensar en el futuro, que evidentemente, como hemos vivido, pues puede tener estas altas y estas bajas, pero estar preparado a afrontar, ¿no? Entonces, creo que ha sido una época difícil, complicada, estratégicamente había que seguir y eso es lo que nosotros vamos a continuar, porque finalmente el turismo pues es una de las grandes entradas de dinero en nuestro magnífico país. Y eso es lo que hicimos, seguir apostando de una manera tranquila. Hubo oportunidades, como toda crisis, de poder quizá conseguir una financiación mucho más cómoda. Y bueno, la verdad es que nosotros apostamos a esa situación, como bien comentabais, pues muy contentos de estar ya listos para empezar a recibir gente en San Miguel de Allende, en Amate, y con nuestra gente súper preparada, súper cualificada para
Dime una cosa, operativamente el ajuste fue muy relevante, muy importante, tal que ahora todo lo haces de manera, digamos, muy distinta de cómo era antes. No, bueno, la realidad nosotros, como bien decías, arrancamos con este proyecto en el 2019. Entonces, nosotros estábamos incorporando nuestro personal y la verdad es que la operativa hemos ido contratando gente de alta calidad, de alta efectividad y la verdad es que en la operación no hubo grandes cambios, insisto, porque el arranque ha sido pues hace realmente a finales del año pasado, ¿no? Entonces, no hubo grandes cambios en el caso de Amazon. O sea, que pudiste crear una cultura operativa, una cultura al interior también, pues un tanto nueva, porque es nuevo el concepto también. Sí, es correcto. Nosotros al final estábamos ubicándonos en esa cultura empresarial donde estábamos buscando las experiencias desde tanto el punto de vista interno con nuestra gente, con nuestro equipo de trabajo, como con las personas que estaban empezando. Entonces, o mejor dicho, esos clientes que así nos estaban visitando y disfrutando de la experiencia. Entonces, bueno, realmente ha sido un cambio de cultura, un cambio de visión, donde a nuestra gente les hemos metido mucho en la cabeza de que en cualquier momento puede haber cambios, pero también que ellos sintieran esa base de empresa donde sabían o supieran o conocieran que estábamos con ellos, que nunca les íbamos a dejar y la verdad es que en ese sentido pues ha sido bastante satisfactorio. Ya, déjame preguntarle a Jaime, Jaime, con la experiencia que tienes en la parte de consultoría, en la parte de hotelería y tal, ¿tú cuáles dirías que son estas lecciones importantes, estas palancas que se movieron y que ajustaron al sector hotelero? ¿Cuáles serían tus experiencias? Mira, a nosotros nos llegó la bomba de repente, como a todos, pero lo que hicimos fue tomar decisiones de inmediato. Creamos un cuarto de guerra en el corporativo y este cuarto de guerra sirvió para analizar la situación, aprender de lo que estábamos viviendo que nadie conocía, tomar decisiones de qué vamos a hacer con el personal, qué vamos a hacer con los hoteles por abrir, qué vamos a hacer con los hoteles abiertos. Fue un reto interesante, por eso le llamamos cuarto de guerra, porque nos dedicamos mucho tiempo a estudiar, a analizar, a revisar cash en banco, que ese es el ingrediente más importante que nosotros pudimos agarrarnos para sobrevivir. El cash que nosotros teníamos como para saber hasta cuánto podíamos aguantar sin correr a los empleados. Tomamos la decisión de no correr a ni un solo empleado. Por supuesto que hicimos ajustes, por supuesto que negociamos con ellos, también negociamos con nuestros proveedores y este cuarto de guerra nos dio las herramientas, te digo, primero para entender y aprender qué quería decir la palabra COVID, después proteger a nuestros empleados y a nuestros colaboradores y tomar la decisión, como en el caso de Hotel Madi en San Miguel de Allende, de si seguíamos o no seguíamos en plena pandemia. Yo abrí 2 hoteles en la pandemia. Fue muy difícil, muy, muy difícil, porque nosotros somos una empresa muy estructurada a nivel precios, a nivel revenue, y de repente no sabíamos en cuánto íbamos a vender, no sabíamos si teníamos que subir o bajar, nunca nos había pasado algo así. Siempre como que en la historia de mi compañía teníamos precedente, teníamos historial y aquí nos encontrábamos con un fantasma que nadie conocía. Tomamos decisiones muy importantes, empezamos a comercializar de manera diferente, como dice José Manuel, y al final, poco a poco, pero salimos adelante. Después de unos 4 meses de sufrirla fuertemente, nos dio la vuelta porque México es un país maravilloso, como lo dicen. Y la verdad es que al final el mexicano buscó la manera de salir hacia el mismo México y entonces los clientes americanos, ingleses, europeos, etcétera, pues dejaron de venir, pero los suplimos con el mercado mexicano que nos mantuvo vivos. Tomamos decisiones de seguir adelante con los proyectos. Yo perdí 7 contratos, ya teníamos 7 contratos firmados aparte de los 2 que íbamos a abrir. Esos 7 los perdimos porque sí se tomó la decisión de cerrar y bueno, pues a echarle ganas y a salir adelante.
¿Tú observas ahora, ya entrado 2022, una recuperación más potente o todavía falta? Tuvimos una recuperación importante. Yo también estoy con números muy importantes arriba de presupuesto. Pero lo que me está pasando a mí, y quiero pensar que a mis compañeros también, es que no sabemos qué va a pasar en 2 o 3 semanas. O sea, yo tengo muy buenos números para pasado mañana, pero en 3 semanas estoy vacío. Entonces, desgraciadamente la gente se acostumbró a confirmar de última hora, no hay programación, no hay me voy en 6 meses o en 1 mes y medio. Bueno, es que mucha gente de pronto tiene como temor de, ¿qué tal si a mi familiar le da COVID, ¿no? Esa, digamos, fue como, este miedillo por ahí se quedó en algunas familias o en empresas también. Mira, yo creo que es eso en parte y en otra parte hemos aprendido a vivir al día y no tengo reservaciones a futuro. ¿Tengo muy buenos números hoy? Sí, pero no puedo programar más allá. Entonces, eso me hace continuar con el cuarto de guerra porque no puedo tener una inteligencia de precios o una inteligencia de presupuestos o de proveedores. Entonces, ha sido un reto interesante. Estamos contentos porque salimos adelante, porque sobrevivimos, pero el reto sigue, ¿eh? Claro. Déjame preguntarles en este mismo orden, primero José Manuel, luego Alberto, después Jaime, el tema de la agilidad. Yo que soy un usuario ahí de hoteles, pues de toda naturaleza en diferentes partes del mundo, cuando viajo por negocios, por placer, sí me ha llamado mucho la atención que le picas ahí cuando estás haciendo una reservación en la computadora y te salen muchos pop-ups, ¿no? Como te alertan de todo el tema de COVID y cómo te tienes que cuidar. Bueno, pues todavía está eso muy vigente, las mascarillas, ese tipo de cuestiones en la operatividad y la comunicación que dan las empresas hoteleras a los clientes. Pero hay un apartado que aparece constantemente y es la flexibilidad para si puedes o no cancelar la reserva, moverla de fecha, los precios y cómo estos te impactan como cliente al respecto. Yo creo que la flexibilidad se volvió en un componente central pues de todo digamos, de estrategia operativa cotidiana de los hoteles, pero quiero que nos cuenten cómo lo viven ustedes y cómo la demanda el cliente. José Manuel. Sí, claro. Yo veo que se ha abusado un poco, sobre todo de las plataformas de venta, llámese las OTAs, Booking, Expedia, y algunas más en particular, como Booking, por ejemplo, tiene una estrategia muy agresiva de reserva sin tarjeta de crédito y cancela cuando quieras, y no importa, tú reserva, pero tú como hotelero, de por sí las reservaciones son escasas, son a muy corto plazo, y con la flexibilidad total de que cancela en cualquier momento, pues la verdad es que pues no ayudan a la hotelería, ¿no? Como usuario dices, pues muy bien. Y yo conozco usuarios que reservan 3 hoteles para las mismas fechas y al último día deciden en cuál estar porque pues no hay penalización de nada. Entonces, ahorita yo desde mi perspectiva, estamos luchando para pues, echar para atrás esas políticas y esa manera de pensar, porque para los hoteles pequeños, como son mi caso, que hagan una reservación de 3 habitaciones por 5 días y me la cancelan o no llegan, pues es un tema. O sea, tu inventario es muy escaso, entonces pues sí te afecta en los números. Entonces nosotros estamos diciendo, no se aceptan las cancelaciones, pero puedes reagendar cuando quieras, las veces que quieras. Tenemos huéspedes que han reagendado 4 veces y que después de, por ejemplo, no sé, teníamos bodas agendadas, se cancelaron para el siguiente año. Sigue la pandemia, se cancelaron para el siguiente año y están pasando ahorita. ¿No? Entonces es un tema esto de la flexibilidad, lo que dices, los pop-ups, flexible, pero del lado de vista del hotelero, pues no necesariamente es lo mejor. Si tuviéramos 600 habitaciones, pues sí, o sea, que sea súper flexible. Pero una hotelería boutique, pues es difícil, ¿no? Es difícil tener eso. Por otro lado, nosotros hemos visto mantener y hasta aumentar las tarifas. Por ejemplo, en la zona de Polanco y Oaxaca y Coyoacán, donde estoy, pues las tarifas se han ido para arriba. México, pues ocupó el tercer lugar de
de turistas internacionales, ¿no? El año pasado a nivel mundial. Entonces, está habiendo una oleada fortísima de extranjeros por placer, los nómadas digitales, que se vienen a vivir. Entonces, reservaciones también de largo plazo. Nosotros tenemos estrategias específicas, si bien rentas una semana o si rentas un mes, y tenemos gente viviendo en los hoteles, en un hotel boutique. Y el efecto Airbnb, pues viene también a meterle mucha salsa, ¿no? Aquí al caldo, ¿no? Entonces, pues estamos realmente entendiendo dónde, cómo, cuándo. Por ejemplo, el modelo Airbnb, reservas y te cobro. No es flexible. Claro. Y es lo que más está creciendo. Entonces, pues es muy interesante analizar las distintas perspectivas y cómo lo están tomando pues, los aliados comerciales y tú como hotel, en tu hotel, pues hacia dónde vas y a qué estrategia le apuestas, ¿no? ¿Dirías que el cliente se volvió muy caprichoso? Sí. Sí, pues hay un tema ahí que resolver y como tú bien dices, pues las empresas con más exclusividad, que implica menor número de cuartos, pues ahí tienes un desafío, ¿no? Y tienes que dejar ir algunos. Sí. También, o sea, siempre, ¿no? Cuando te casas con una estrategia, pues no te casas con la otra. Claro. Y ahí es donde está el cambio realmente tan fuerte, por lo menos que nosotros hemos sufrido, porque pues antes con los corporativos, los extranjeros, y ahorita sí extranjeros, pero son diferentes. Es otra persona la que viene, ¿no? Y pues los tienes que empezar como a educar un poquito a tus políticas. Déjame nada más ahí hacer un comentario rápido. A mí me pasó hace 10 días, hicimos un análisis exactamente de esto, de qué íbamos a hacer, si quitábamos esta flexibilidad o no, y nosotros decidimos respetarla. O sea, yo todavía sigo siendo muy flexible en todas mis propiedades, por esto mismo, ¿no? Porque no tenemos muchos cuartos a futuro y la gente está reservando a última hora, entonces, honestamente nos dio un poquito de miedo. Creemos que ya no es momento, y por eso interrumpí, ya no es momento de que tengas no hay mucha justificación de una cancelación como la había antes. Sin embargo, el mercado cambió, el cliente cambió. Tú dices, los clientes se han vuelto caprichosos, muy caprichosos. El mercado cambió muchísimo y creo que ahora la segunda o tercera etapa de la hotelería es entender qué va a pasar a largo plazo, entender qué va a pasar a futuro. Nosotros también subimos un poco los precios, pero jugamos mucho con el revenue, entonces para mí y mi cadena es una incógnita todavía y estamos explorando ese punto. Oye, Jaime, a propósito de lo que estás diciendo, ¿es posible premiar al cliente, digamos, no caprichoso, al cliente responsable, al cliente que quizá ya conoces, al cliente que no te va a estar cancelando una tarde antes? Porque tú nos dices, bueno, o hay quizá esta necesidad de parte del sector, bueno, hemos tenido que subir un poco los precios en algunos casos y tal, pero hay gente, yo lo veo en mi caso y amigos que tengo, pues somos muy programáticos, ¿no? Yo sí quiero ver lo que voy a hacer en los siguientes 6 meses y ya tengo comprados mis boletos para las vacaciones de verano y estoy pensando en lo que va a ocurrir en diciembre, pero no sé si, digamos, podría decirse es que estás un poco injusto que castigues al cliente con precio si yo sigo comportándome igual, ¿no? Primero que nada, ¿me das tu teléfono para mandarte? No, mira, sí hay manera de premiar y sí hay manera de castigar, sí lo hacemos, pero yo no le he visto un diferencial. O sea, en mi gráfica sigue siendo de aquí a una semana la reservación, sigo teniendo por lo menos un 30% de cancelaciones, que es un mundo para nosotros. Y aunque lo hacemos, como dice José Manuel, hay gente que reserva 3 y 4 propiedades y se decide un día antes a cuál va a tomar. Qué barbaridad, eso sí me parece fuerte cuando me haces de decir, Alberto, déjame preguntarte, ¿cómo viven ustedes el tema de flexibilidad? Bueno, nosotros efectivamente, un poco conglomerado lo que estamos comentando, nosotros creemos que sí que tenemos que limitar, ¿no?, esa flexibilidad. Entonces, al igual, ¿no?, de que estaban comentando Jaime y José Manuel, lo que más nos daña son esas cancelaciones sin más, ¿no? Y también conocemos pues, de gente, como bien estaban diciendo, que reserva 2, 3 hoteles a las mismas fechas. Nosotros la decisión que hemos tomado hasta el 31 de marzo, vamos a ser flexibles y a partir del 31 de marzo sí vamos a cobrar
cuando en el momento de la reserva, pues que haya un pago para asegurar esa, pues la visita, la estancia del cliente. Sabemos que es una medida dura, nosotros como somos un hotel pequeño, Amate, pero evidentemente pues nos cuesta muchísimo esa reposición. Entonces, lo hemos pensado, lo hemos moderado, hemos consultado y creemos que lo mejor es pues, limitar esa flexibilidad y desde luego me refiero a gente que viene a corto plazo sin cobrar y por lo menos, como estaba antes, ¿no? 15, 20 días antes de la llegada, pues sí cobrar por lo menos el 50% de la estancia. Claro, sí, es que, bueno, al final ustedes tienen que garantizar un servicio, un estándar y entiendo, pues todo cuesta, ¿no? Evidentemente. Déjenme ir a otro tema y es el tema de exclusividad y confianza, que pues los hoteles que ustedes manejan, en la hotelería que ustedes han estado, pues es un tema de exclusividad. Mantener eso con inversiones es algo también muy importante. En esta nueva etapa que estamos describiendo, ¿cómo se garantiza exclusividad y confianza al mismo tiempo? Y confianza también ahora tiene este componente de tema sanitario, ¿no? Porque hay mucha gente que es un poco más, pues no quiero decir esta palabra, es un poco más paranoica quizá, de que pues, yo quiero que me garanticen casi que no voy a cruzarme con nadie en el pasillo para que nadie me vaya a contagiar. Yo creo que esto está pasando ya de manera muy veloz porque pues la pandemia realmente está en una etapa, por lo que parece los datos dar, pues en declive, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dirá la autoridad sanitaria. Pero exclusividad y confianza, ¿cómo vamos garantizando esto en la nueva hotelería, en esta nueva etapa? Y empiezo con José Manuel, después Jaime y después Alberto. Sí, sí, yo creo que va muy de la mano la hotelería boutique de pocas habitaciones con la exclusividad y la confianza. O sea, es un modelo donde convergen muy bien, porque al ser pocas habitaciones, pues te da confianza de que no va a haber mucha gente. Y por lo menos en mi caso, los accesos o el acceso a las propiedades es única y exclusivamente para los huéspedes o invitados de los huéspedes, ¿no? O sea, pero no tengo un bar abierto al público, no tengo un restaurante abierto al público. Entonces lo que hemos hecho es, pues aquí solamente entran los huéspedes y sus invitados, que pues, no pasan de 2, 3, o sea, en caso de que haya. Eh, Trabajar mucho con el personal, las medidas, los protocolos, pero muy enfocados en la confianza, como dices, y en estar sintiendo al huésped. Porque también hay huéspedes que dicen, oye, estoy llegando aquí, estoy pagando $350, no quiero usar el cubrebocas. O sea, tenemos a los otros, ¿no? Tenemos a los que se preocupan mucho, pero también tenemos a los que dicen, yo ya me vacuné, yo ya me dio, ya tengo anticuerpos, no quiero usar el cubrebocas. Y tienes que ser lo suficientemente flexible, educado y políticamente correcto para el que se quiere proteger, hacerlo sentir protegido y el que quiere sentirse libre, pues que se sienta libre, ¿no? O sea, porque también están esas otras personas que incluso son los primeros que empezaron viajando. Eran los primeros, o sea, a mí me llamaba mucho la atención cuando nosotros estábamos trabajando mucho con las medidas sanitarias y llegaban los huéspedes y decían, lo que menos quiero es eso, a los primeros que viajaban. Entonces, eso dije, mira, ve, tenemos que aprender a manejar a los dos perfiles, a las dos personas, pero pues, es mucha sensibilidad, ¿no? Es trabajar con el personal obviamente siempre tiene que estar cubierto y el huésped al final del día tiene pues, que ser libre y poder decidir lo que quiere de su vida, ¿no? Sí, un equilibrio muy interesante. ¿Tú crees que el personal se quedará cubierto así? ¿Esto va a quedar, digamos, como práctica de la industria? Pues espero que no. A mí me gustaría pensar que no. O sea, yo la verdad creo, pues hay países que ya lo quitaron, ¿no? O sea, la basura, la contaminación, o sea, creo que la pandemia pues aceleró muchos procesos, pero también echó para atrás avances importantes que teníamos, por ejemplo, en el cuidado del medio ambiente. Esto pues, es terrible, ¿no? La basura que se genera con los cubrebocas. Sí. Entonces, espero que no. Jaime. Nosotros sí fuimos y estamos siendo sumamente cuidadosos con el servicio versus la calidad. Y te voy a decir un ejemplo. Yo he estado viajando por trabajo varias veces desde que empezó la pandemia hasta hoy a diferentes partes del mundo y me ha tocado hoteles en donde me dicen, no le vamos a limpiar el cuarto y si quiere que se lo limpie, me avisa un día antes y se tiene que salir
Y yo digo, lo primero que tiene que existir en el cuarto es limpieza. No te puedes ahorrar, porque ese es un ahorro malintencionado. No te puedes ahorrar a una camarista que hace un cuarto, que lo ventile, que lo limpie, porque al final dentro de 2 días va a venir otro huésped, ¿no? Entonces nosotros fuimos muy cuidadosos y tomamos la decisión de no nada más no quitarle calidad a nuestros servicios, sino se los multiplicamos por varios, ¿eh? Hicimos un estudio muy profundo de qué verdaderamente funcionaba y qué no. Y voy a poner un ejemplo también, el tapete famoso que todos no pisamos cuando entramos a un lugar y que no sirve para absolutamente nada. Hay muchos recursos a los que se pueden acudir para limpiar, sanitizar un espacio. Nosotros definitivamente le pusimos muchísimo empeño a la calidad, al servicio y sí a la exigencia de cumplir al 100% los estándares de cuidados para no tener esta enfermedad. Te puedo decir que en 2 años y medio, perdón, en 2 años, tuvimos solamente 2 casos de COVID en el hotel, en diferentes hoteles. Y eso es maravilloso. Yo sí creo que va a terminar. No sé cuánto se va a tardar, pero sí en algún momento muy cercano ya no vamos a tener que usar tanta protección. Muy interesante. Alberto. Sí, bueno, para mí la exclusividad y la confianza tiene que ser un sinónimo. Nosotros a nuestros clientes, sin ningún tipo de dudas, tenemos que darle, y como bien comentabais antes, ¿no? Al final el mercado ha cambiado, ¿no? Entonces el cliente está buscando eso, ¿no? Llegar a un sitio exclusivo de experiencias y donde además pues, se sienta con la tranquilidad y con la confianza de un sitio seguro, ¿no? Entonces, nosotros todos hemos trabajado en el adiestramiento, tanto personal como del personal que trabaja para nosotros, ¿no? Entonces, es evidente que el cliente lo busca, se lo tenemos que ofrecer, el cliente busca esa exclusividad a través de un buen servicio, a través de una buena comida, a través de un buen alimento, a través de un buen gesto, a través de una limpieza evidentemente exhaustiva de todos nuestros activos inmobiliarios y tiene que ir de la mano. Digo, para mí no hay duda de que una sin la otra pues estaríamos haciendo una mala tarea. Ya, déjenme preguntar ahora sobre... Perdón, Carlos, sí, a mí me gustaría hacer un comentario adicional que me ha sorprendido enormemente en esta pandemia. Yo hoy una de las tareas más importantes de mi día es conseguir empleados. Es verdaderamente increíble que desde la pandemia hasta hoy no hay gente. No hay gente. ¿Por qué está pasando eso, Jaime? Porque yo lo veo, no nada más, y era uno de los temas que quería decir, así que qué bueno que lo tocas ya ahora. Yo creo que está pasando en este sector y en otros sectores bien distintos, ¿eh? A mí hay empresarios de otras partes de la República que me están escribiendo constantemente para decirme, hay un tema en México, en muchas industrias, sector agroalimentario, por ejemplo, no conseguimos jornaleros, por ejemplo, en ese caso, y en otros sectores, ¿no? Que no consiguen empleados, que hay mucha gente que migró, por ejemplo, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero a la zona norte del país, de Jalisco hacia arriba y a Sinaloa, Sonora, a Baja California Sur, pero digamos, ese es otro sector, pero creo que lo que sí se está generalizando es que para muchos sectores está costando mucho trabajo conseguir gente. ¿Qué pasó? ¿Qué detectas, Jaime? Mira, yo me hice una pregunta hace un poco de tiempo porque no es o camaristas o gerentes o alimentos y bebidas, es general. Me ha costado mucho trabajo y yo atribuyo esto a que todos estamos muy cómodos trabajando desde nuestra casa y muchas personas encontraron en la computadora un vehículo para trabajar menos horas. Lo voy a decir y es horrible, pero nos hemos vuelto un poco más flojos todos. Entonces, la gente está buscando a como dé lugar trabajar en la casa, en la computadora, sin asistir a un lugar. El retail es el que está sufriendo. O sea, a donde tienes que asistir a un trabajo. A mí, por lo menos en mi compañía, me está costando mucho trabajo encontrar recurso humano de calidad. Y yo de repente llevo 6 meses diciendo, ¿cómo puede ser posible que tantos empleos se perdieron, tantos negocios se cerraron y yo no consigo gente?
Es algo que sí. Y ya lo conecto nada más con esto, porque Sí. yo no puedo bajarle la calidad a mis hoteles. Ya. Y cuando no tengo a la gente adecuada, ha sido bien complicado, ¿eh? ¿Se resuelve con capacitación? Por supuesto que sí, pero primero tienes que contratarlo. Sí, sí. Entonces, adelante, José Manuel, sí. Sí, lo que hace ratito hablaba de que subimos precios. Yo creo que es momento de subir salarios también y subir prestaciones. Contrario a donde estamos, ¿no? ¿Cómo? Estamos en la crisis, o sea, bueno, yo durante estos 2 años he aumentado salarios y he gastado más en mercadotecnia que nunca. Fíjate que yo también aumenté salarios, ¿eh? Y te voy a dejar... O sea, y no lo sé, o sea, pero, por ejemplo, en Oaxaca, pues, te sorprendes de los sueldos. Yo creo que los sueldos en la industria hotelera, históricamente, unos son sueldos bajos y jornadas eternas. Yo soy ingeniero en electrónica, yo tengo apenas 9 años dedicándome a esto. Antes vendía equipo médico, pero cuando llegué a la industria dije, ¿cómo es esto? O sea, pero es una práctica muy normal. La gente ve que, ay, y no llegó el de la noche, entonces también te quedas la noche. Oye, pero estoy desde las 7. Pues sí, pero así es la hotelería, ¿quieres o no quieres? Y ganan 7,000 pesos al mes. Y son front desk. Y hablan inglés. Pues claro que llega Toyota, llegan todos estos corporativos y pues les pagan el doble o el triple. Yo soy de León, tengo amigos zapateros. Están viviendo este problema. Porque las industrias, los corporativos grandes, pues sí traen otro estándar de sueldos y de prestaciones y de horas laborales y cosas así. Yo creo que la industria hotelera, yo creo que a nivel mundial, no lo sé, pero aquí en México tiene mucho, mucho por avanzar en cuanto a recursos humanos, a realmente tener cuidado con tu recurso humano. Yo creo eso. Sí, yo coincidiría y a lo mejor diría que todo el sistema empresarial mexicano no ha internalizado el impacto que implica la reforma laboral reciente, que justamente tiene lo que nos está diciendo José Manuel, es ese cuidado por el empleado, evidentemente, como tiene que ser, ¿no? Que se cumplan las prestaciones, que haya libertad sindical para las grandes empresas que tienen y operan con sindicatos, en fin. A ese respecto, Alberto, ¿qué reflexión tendrías respecto del recurso humano, la gente, de lo que estamos hablando? Bueno, está claro que en el mercado hay una carencia de personal, eso nosotros también lo estamos viviendo. Yo vengo, como bien comentabas, Carlos, en un inicio del ramo automotriz. Yo tenía una fábrica que surtíamos precisamente a Toyota, a Honda y demás. Y entonces era una fábrica ya con cerca de 1.000 personas y venimos de esa cultura de cuidar mucho al personal, de especializarlo. Lo más costoso creo que para todos es la rotación del personal y que cuando apuestas por alguien, pues que sea alguien que se sienta también a gusto en casa. Entonces, nosotros sí, la verdad que llevamos una política de prestaciones, de salarios, quizá, por lo que hemos podido investigar en el área de San Miguel, pues de niveles altos, donde estamos intentando jugar con ese tipo de cosas, donde la gente la tenemos que cuidar, la tenemos que apapachar, donde no tenemos que pasarnos en el tema de las horas. Entonces, y jugar con todo ese tema de prestaciones que afortunadamente la ley federal, aquí, la ley federal de trabajo en México te lo permite. Entonces, al poder jugar con ese tipo de prestaciones, de salarios, donde la gente está contenta con esos bonos para llegar a objetivo. Antes hablaba, por ejemplo, de que pudimos meternos también en esto durante este periodo porque financieramente todavía no hubo grandes posibilidades. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando eres también el dueño de los negocios, como es el caso de los tres que estamos aquí, pues tú al final puedes manejar esa situación. Oye, ¿cómo está mi tasa de retorno? ¿Lo puedo compartir con mis trabajadores o no? Para al final salir pues todos bien parados. Entonces, trabajamos muy arduamente. Para nosotros, la pata fundamental de cualquier mesa es la de recursos humanos y estamos muy abocados a ellos. Entonces, sabemos la carencia de ahí, sabemos la necesidad que hay. También, como decía José Manuel, nos sorprendió muchísimo de salarios por los suelos con gente con carrera, con idiomas, etc., muy preparado. Y lo que estamos intentando es salvaguardar esa situación. Nosotros, nuestra tarifa, San Miguel te lo permite, está dolarizada. Entonces, también nuestros precios pues, no son baratos. San Miguel es una ubicación cara. Entonces, la idea es compartir ese beneficio con nuestros trabajadores para intentar evitar en todo momento la rotación. De donde yo venía, a mí las costumbres mexicanas me parecen estupendas, ¿no? A mí el 12 de diciembre me parece un día maravilloso y ese es el día que nosotros tenemos que trabajar para ello, ¿no? Y
y regalos, y llegamos hasta a rifar coches, ¿no? Porque lo que hacíamos era crear esos bonos, un bono de asistencia con idea, ¿no? Oye, pues el que falte, la empresa no se lo queda, se reparte entre que no falta, ¿no? Y este tipo de cosas, y la gente pues entra, siempre que tú cuides a la gente te va a cuidar. Sí, no, yo creo que es un tema fundamental y vamos a estar seguramente hablando de eso en este webinar, como ya lo estamos haciendo, y en otros más, porque sí, el tema de la gente para cualquier industria pues se vuelve fundamental. Déjenme preguntarles ahora, nos quedarán unos 10, 15 minutos, una cosa así, pero vamos entrando al tema de la industria de hotelería de lujo, boutique, en México versus otras partes del mundo. ¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo pinta la hotelería de lujo en México? ¿Qué les dicen sus clientes respecto de lo que viven en otros lugares del mundo? ¿Qué tiene que mejorar México o qué se le tiene que aprender a México? Y le pregunto así en este orden a José Manuel, Jaime y después Alberto, ¿cómo está la hotelería de lujo de boutique en el país? Sí, yo creo que el lujo se está transformando, ¿no? Así como la sociedad y el mundo en el que vivimos. Ahorita Jaime decía, nos estamos volviendo flojos. No sé si nos estamos volviendo más personas y menos robots, ¿sabes? O sea, también esto de la superproductividad y todo el tiempo estar no sé si ese es el camino real al que debemos enfocarnos, ¿no? Entonces, hay muchísimo desarrollo, por ejemplo, en la costa del Pacífico, en Oaxaca, Puerto Escondido, Mazunte, con casas espectaculares, hoteles de $400, y que vas y dices, ay, cabrón, pues el lujo cambió. Ahora el lujo es la privacidad, es estar aislado, es la naturaleza, son una arquitectura sustentable, endémica de la región. O sea, ¿sabes? El lujo también está cambiando mucho. Y la pandemia también ayudó, colaboró a que las grandes ciudades pues se despoblaran un poco, y el trabajo remoto, pues ¿qué hago aquí? ¿Por qué no me voy a Valle de Bravo, por ejemplo? Ahorita, que para los que estamos aquí en la ciudad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros conocemos que se fueron a Valle de Bravo, que se fueron a Cuernavaca, que se fueron a Acapulco? Entonces la naturaleza vuelve a ser pues un lujo. Y el bling bling y los 5 elevadores y los 20 mozos ahí cargándote la maleta no necesariamente es el lujo como lo entendíamos antes. Entonces yo creo que está cambiando, y México está desarrollando muchísimas propiedades de lujo a pequeña escala en muchísimos lados. O sea, en la Baja California, aquí mismo en la Ciudad de México, pues las casas estas súper bonitas, se les está dando un uso ahora con Airbnb. Perdón que lo mencione tanto, pero es que Airbnb está cambiando el juego, definitivamente, y hay que verlo pues muy de cerca, ¿no? Entonces yo creo que el lujo se está redefiniendo, y México en el nuevo lujo tiene muchísimas posibilidades, y es una tierra pues fértil para los extranjeros. Por ejemplo, hay muchos extranjeros que están llegando a comprar tierras y tierras y tierras, y hacen casas o hacen pequeños hoteles de lujo. Sí, ¿No? sí está pasando eso. Yo creo que estaba pasando desde hace algún tiempo y me parece que esto lo aceleró. Lo que digo, la pandemia vino a acelerar muchos procesos, muchos de ellos buenos, y nos retrajo en algunos otros, ¿no? Sí. Jaime. Para mí, México es el lugar ideal para un hotel de lujo. El mexicano hotelero o no hotelero es servicial. Nosotros atendemos muy bien a los turistas. El mexicano ama verdaderamente al turista y lo cuida y lo atiende y lo persigue. Y ese es el lujo que México puede tener, que otros lugares no tienen. Porque si nos vamos a cualquier otra parte del mundo, le inviertas lo que le inviertas, nunca vas a lograr lo que un mexicano le da a un huésped. Hoy leí un comentario en TripAdvisor de un cliente que pasó su cumpleaños en Madi y decía que estaba fascinado, que nunca se había imaginado. Qué bonito. O sea, los empleados se vuelven amigos de los clientes, de los turistas, los cuidan, les dan recomendaciones. En muchas ocasiones, de verdad los toman, los abrazan, los besan, no se quieren ir porque los van a extrañar. Ese es el lujo. El lujo es México. México es un país maravilloso, con una riqueza increíble, que es el mexicano. Sí, no puedo describirlo de una mejor manera.
Sí, coincido. Alberto, ¿qué dirías? Pues que lo acaba de decir Jaime perfectamente. La verdad es que México es el lujo, esa es la palabra que me quedo de Jaime, y es la realidad. Es el país donde hay que invertir. Así es. Aparte del mexicano, que eso engloba todo, el clima. O sea, somos un país que amanecemos 368 días al año con sol, ¿no? Madre mía. Entonces te permite tener desde norte, sur, este, oeste un clima espectacular, con una gente espectacular, con unos mares espectaculares, acompañado de una comida mexicana estupenda, sobre todo, digo, perdón, todas, pero donde está José Manuel en particular, qué cosa, Oaxaca y esas zonas. Entonces, la realidad es que tenemos todo para hacer todo y lo sabemos hacer bien. Entonces, como bien decíais, el lujo se está redefiniendo y se está definiendo hacia México, porque es que no hay otro. Donde vayas, lo disfrutas, te ríes, te sonríes. Al igual que comentaba Jaime, yo leía, vino un americano a quedarse ahí en Amate con nosotros y iba a ir a San Miguel a moverse y tal, se quedó los 4 días en el hotel. Y estaba, cuando no estaba con el capitán, estaba con el mesero, con la sommelier, con el chef, con quien fuese, ¿no? Y veías a la gente disfrutando, veías a la gente feliz, ¿no? Entonces, cuando sales de la situación que veníamos de esa pandemia y ves a tu gente feliz, a tu cliente, y encima te pagan por ello, pues ¿qué más se le puede pedir a la Así red? es. Esta es la realidad de México. José Sí, Manuel. sí, yo creo que algo también muy importante, o sea, coincido totalmente, ¿no? El clima, la naturaleza, la biodiversidad, pero la cultura que existe en México es algo también muy sobresaliente y que tenemos que ya terminar de sentirnos orgullosos, ¿no? De las distintas culturas prehispánicas y la artesanía que sigue habiendo hoy en día. Tenemos que rescatar todo eso, ¿no? Porque pues es los mayas, los aztecas, los rarámuris, o sea, hay muchísima cultura y orfebrería, artesanía y todo eso creo que nos hace pues un país de lujo, porque otra vez Déjame preguntar, José Manuel, yo creo que es muy interesante lo que dices. Yo como consumidor de servicios turísticos coincido contigo, pero de pronto a veces pienso, bueno, me gustaría que estas artesanías, por decir algo, ¿no? Que ves de pronto en un lugar, pues no fueran las mismas que ves en otro lugar y las mismas que luego vas a otro lugar y las mismas que ves en totalmente de acuerdo, y ahí es totalmente donde de está el reto, acuerdo. ¿no? De innovar, porque si te encuentras la misma cosita Es que tenemos que dejar de ser el uno más, tenemos que dejar el Me Too. O sea, estamos llenos de clichés, y tenemos que aprender, pero eso es por falta de conocimiento realmente. O sea, porque como no leemos un libro, o sea, no sabemos más que lo que nos enseñan en las botellas nuevas de mezcal hecho por Chaquirita Huichol. O sea, es otra vez otra botella de huicholes. Pues no, o sea, tenemos que investigar más, tenemos que apropiarnos más de esta identidad, ser orgullosos de eso. Déjenme preguntarles, antes de las conclusiones, una pregunta más sobre el tema de financiamiento y alianzas, sobre todo para empresas que no son gigantes, ¿no? Que no son las grandes corporaciones hoteleras que cotizan en la bolsa de valores, sino empresas un poco más reales como ustedes que emprendieron, que levantaron el capital, que están haciendo una propuesta hotelera sumamente interesante. ¿Qué reflexión tendrían, qué compartirían con la audiencia y qué le dirían a las pequeñas, medianas empresas en relación con financiamiento, alianzas con otros empresarios para prosperar, para acelerar, digamos, procesos competitivos de prosperidad de sus empresas? Y primero le preguntaría a Jaime, después a Alberto y luego a José Manuel, ¿qué dirían de financiamiento y de alianzas? Primero quiero empezar diciendo que en las crisis son las en donde nacen las mejores oportunidades. Después te digo que por la crisis también empiezan a surgir muchos métodos de financiamiento en arrendamiento, en equipamiento, etcétera. Nosotros somos un grupo que constantemente estamos trabajando con nuestros inversionistas para crear nuevos productos y siempre hemos estado y estaremos muy abiertos a hacer alianzas y a escuchar a todo mundo. Yo soy muy pro trabajar con mis colegas, ver qué podemos hacer juntos. Yo sí soy de los que creo que 1 más 1 es 3
y que en las crisis es cuando se crece. Y yo tengo un dicho, que lo he dicho durante muchos años, es, mientras otros corren para atrás, yo corro hacia adelante. Entonces, esa es la visión de JL y es hacia donde nos estamos dirigiendo. Nosotros, como te lo dije antes de entrar al aire, somos una empresa que crea producto de 0 a 100. Nos involucramos en hacer el pool de inversionistas, en buscar el terreno, licitar la parte arquitectónica y de diseño, conceptualizar, preapertura, apertura y operación, ¿no? Entonces, hacemos un 0 al 100 y creemos profundamente en que las alianzas son la puerta para hacerlo. Muy interesante. Alberto. Sí, coincido. La verdad es que Jaime lo ha definido muy bien. Para mí, empiezo por el tema de alianzas. Para mí, para crecer y poder crecer de una manera más exponencial, aprovechando lo que hablábamos anteriormente de la situación de México y todas sus grandes posibilidades, creo que el tema de alianzas siempre hay que estar abierto, siempre con gente pues, con una dirección muy ligada a cómo es tu cultura de empresa, y desde luego para sumar y hacerlo de una manera rápida, segura y constante, qué mejor que a través de una alianza con gente que conoce además el mercado, que tiene además más experiencia. Esto lo digo porque nosotros llevamos menos tiempo. En San Miguel, concretamente en San Miguel de Allende, hemos encontrado que esa comunidad hotelera es muy cercana, hay una hermandad, si se puede decir así, y la verdad es que es fácil recibir consejo, ¿no? Y la alianza puede ser tanto desde el punto de vista de te enseño a crecer, ve por este camino, hasta poder tener, lógicamente, lazos comunes a través de sociedades o de empresas en común, ¿no? En cuanto al tema que comentábamos o que preguntabas de la financiación, he comentado en varias ocasiones que nosotros hemos visto posibilidades en esa época de COVID, donde el dinero estaba más barato y hemos podido conseguir una financiación, digamos, con la banca tradicional para poder hacer real el proyecto de Amate en San Miguel de Allende. Entonces, creo que en esa parte también México está cambiando. Creo que, a pesar de que ahora vamos a ver una tendencia de incremento del precio del dinero, creo que ha habido posibilidades para poder financiar y creo que es el momento. Creo que los márgenes que nos están dando este tipo de negocio de hotelería te permiten tener un socio que es banca tradicional, a través de ese enemigo, pero también bien querido, que es el interés, ¿no? Entonces sí creo que se pueden conseguir grandes alianzas y grandes temas de financiación. Se nos acaba el tiempo y quiero pedir, antes de despedirnos, una conclusión de cada uno de ustedes, lo que quieran decir, ya sea algo para la audiencia, lecciones de ustedes, el futuro de su empresa, lo que quieran. Le pregunto primero a Jaime, Alberto y José Manuel, conclusiones, reflexiones finales. Antes que nada, gracias por la invitación, Carlos, y un placer trabajar con mis colegas. La verdad es que tanto PUC como Amate me parecen hoteles de primer mundo y de primer nivel. Yo por mi parte quiero invitar a todos nuestros clientes a que viajen, a que nos visiten, los vamos a cuidar, los vamos a consentir, necesitamos su negocio y también pues los invito a que pasen a la página de jlconsulting.mx, en donde podrán ver todos los hoteles que nosotros manejamos y pues estar muy cerca de nuestros clientes, tanto como con ustedes, los medios de comunicación. Fenomenal. Gracias, Jaime. Alberto. Bueno, pues igualmente agradecer muchísimo esta oportunidad de poder compartir este tiempo maravilloso con José Manuel, Jaime y contigo, Carlos, por supuesto. ¿Y qué decir? Pues ojalá decir que siga confiando nuestro pueblo, nuestro México querido, por toda la creación que estamos haciendo los empresarios para tratarles como merecen, para tratarles con una exclusividad, con un lujo extraordinario, y que sigan, como bien dices, pues apostando por nosotros. Invitarles también a que conozcan este nuevo proyecto en San Miguel de Allende, Amate, en amate.com.mx, con doble T, que no se lo olvide a nadie, y deseosos de veros por allí y, lógicamente, recibiros con mucho cariño. Gracias por este tiempo. No, al contrario, gracias. ¿Y José Manuel? Sí, gracias. Pues igual, agradecer, un placer. Y pues hay que apostarle a México, hay que apostarle a nuestro país, hay que invertir en nuestro país y hay que gastar en nuestro país. Yo creo que es momento de ya, ¿no? O sea, no puede ser que todo el mundo lo vea y nosotros sigamos soñando con comprar una casa en Houston. O sea, y bueno, en Woodlands. saludos desde del señor
presidente de la corporación, el señor Pug. Mira, es el mero mero. El mero He's the mero. president of the corporation. Oye, muy bien, muy bien. Muchas gracias de verdad a los tres. Gracias, José Manuel, ahorita que tomaste la palabra. Gracias de verdad. Mucho aprendizaje de todo lo que nos dices. Hablas con mucho corazón y eso se aprecia siempre muchísimo. De verdad, te lo aprecio. Alberto, yo te escucho con la voz de la experiencia, de la entrega total de lo que estás haciendo y también muchas gracias por eso. Jaime, mucho conocimiento. Jaime Levy, mucha entrega también, mucha disciplina en tu trabajo y aprecio mucho que hayas estado con nosotros. De verdad, a los tres les he aprendido mucho. Yo aprendo más que nadie en esto. Además, me tengo que poner pilas porque tengo que hablar de diferentes industrias en cada ocasión. Así que, pues de verdad, para mí, yo estoy seguro que para toda la audiencia, ha sido un gran, gran aprendizaje. Y bueno, agradecerle, por supuesto, a la gente que está con nosotros y sobre todo a quien permite esto, que es The American Express Business Class Webinar Series by Food and Travel México, que nos hace el favor de organizar estos webinars. Estaremos con más webinars hacia el futuro y por lo pronto, pues gracias a todos, pásenla muy bien, que tengan una feliz tarde, noche y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias de verdad a todos. Gracias. Gracias.